Damas y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, en la gerencia de información Javier Pereira, en la gerencia de información Claudia Camperos, en la producción Wilix Arcaya y Génesis Ochoa, en los controles César González y en la conducción de Omar Hernández y Daniel Lara. Pueden vernos también a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escuchar este programa en diferido, lo consigue en lacavilla.com. Les recuerdo cuáles son nuestros mecanismos de participación. Pueden escribirnos a través de Twitter a la cuenta de la estación que es @rcr750. También tenemos cuenta en Twitter e Instagram del programa que es @ y así nos va. La cuenta de Daniel Lara en Twitter que es @delaraf, la de quien tiene el gusto de estar con ustedes acá, @neoadolfo, la cuenta, no, se acabaron las cuentas, ahora el 3456, usted ya lo conoce, que es el sistema Dilo, nos envía un mensaje y eso le va a costar apenas un bolívar más básico masiva. Vamos a ver cómo hacemos con eso, porque ahora que viene el nuevo cono monetario, imagínense lo que representa un bolívar en este país, casi nada. Tenemos al 482-9750 como número de teléfono de contacto. Usted nos puede llamar allí cuando demos espacio a las llamadas y gustosamente conversaremos sobre lo que les guste y les interese plantear. Daniel, y así nos va. Y así nos va, y yo tengo que solidarizarme en todas las formas posibles con una víctima del maltrato femenino. ¿Cómo es eso? Sí. El diputado José Manuel Olivares, desde que se casó, su esposa lo maltrata y no sale de un reposo, ¿vale? Oye, José Manuel, yo no sé qué es lo que está pasando, José Manuel. Vamos a tener que hacer una orden de intervención. Yo le pido, por favor, a José Manuel Olivares, padre, que bueno, que vamos a ver qué es lo que está pasando. José Manuel Olivares está de reposo otra vez, se le rompió el tendón de aquí, le tuvo que operarlo de emergencia, y entonces me enteré por sus redes sociales, por su programa, porque yo escucho religiosamente su programa. Antes lo escuchaba por Maricela Castillo, pero desde que Maricela Castillo me expropió unos chocolates que me enviara con ella nuestro amigo Pedro Paulucci desde Italia, yo a Maricela Castillo la tengo en cuarentena. Una cosa terrible esto que ha ocurrido aquí con la expropiación de los chocolates que me ha hecho Maricela, pero no importa. En todo caso, quiero saludar a José Manuel Olivares y bueno, pedirle que cumpla el reposo para que tenga una pronta recuperación. Yo creo que eso José Manuel, José Manuel, antes de ser gobernador de Vargas, va a terminar siendo primero presidente de la Asociación de Maridos Maltratados. Porque es una cosa, desde que se casó no sale un reposo, hermano, ¿qué es lo que está pasando? No te dejes pegar, Entiendo que al doctor Olivares lo operaron recién, ¿no? De eso es que te estoy hablando, no me estás escuchando. Por eso. No me estás escuchando. Por eso, pero no. O sea, tú te escuchas a ti mismo, tú a mí no me escuchas. Bueno. Me siento en este momento más ignorado que Delcy Rodríguez llegando a Mercosur. Bueno, allá dice que la única que le paró aquello fue un policía de Buenos Aires, ¿no? Que le dijo, fuera de aquí, señora. Le dijo, fuera de aquí. Y Delcy Rodríguez está... Yo, cuando vi todo el berrinche que esta señora tiene, sentí de verdad cuando hablaba que estaba en una fiesta, ya cuando en esas fiestas que uno hace en su casa, y ya cuando son las 3 de la mañana y está todo el mundo rascado y empieza a sacar su despecho a flote y empieza a cantar a todo gañote canciones de Amanda Miguel, de Jorge Rigó, de Paquita la del barrio. Esas cosas así de mujer despechada, de gente sin corazón en el pecho, de gente con el corazón arrugado, de Blanca Rosa Gil, de La Rocola, pues. Y entonces yo veía a Delcy Rodríguez sentada en esa mesa, como diría el filósofo Jorge Rigó, sola, te vas quedando sola como un recuerdo de vida, siempre sola, sin amor. Y yo decía, pero Dios
Dios mío, ¿qué es lo que pasa aquí? Una canción de, no sé, un bolero de esos de arrabal, de quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad, un bolero de Jaramillo. Ya ustedes saben para quién es la rocola esta semana, porque eso está perfectamente claro. Entonces, será un tango que habrá que dedicar a la señora. Nos la pusieron facilita esta vez. Bombita la pusieron, bombita. Pero en todo caso, es necesario decir que esta señora Delcy Rodríguez ha ido a Argentina. Ella cree que Argentina es Venezuela, y ella cree que los foros internacionales son... Ella quería hacer en el Mercosur lo que hizo su hermano en la Asamblea Nacional, metiendo unas hordas. Entonces ella se quería meter a invadir una reunión del Mercosur, órgano del cual Venezuela fue expulsada. ¿Por qué fue expulsada Venezuela? Por incumplimiento de las normas. Y entonces resulta ser, yo quisiera saber, porque una gente que no cree en el libre mercado, ¿qué hace metida en un ente donde se busca aprovechar las ventajas del libre mercado? Oye, yo quisiera, porque esto del Mercosur, más allá de obedecer a la coyuntura especial del segundo semestre de Venezuela, o se podría hablar de, no de este segundo semestre final del año, sino de todo el año 2016, donde las violaciones a derechos humanos se incrementaron en Venezuela, y eso habla incluso por el número de presos políticos que ingresaron a los calabozos del gobierno venezolano. Eso habla incluso por la suspensión de la vía electoral como forma civilizada para resolver la pugna política en el país. Eso habla pues de un estado donde, si se le quiere poner categoría, el autoritarismo creció. Más allá de eso, de que Mercosur haya tomado esta decisión lamentablemente con respecto a nuestro país por esas variables, habla de una falla de origen, Daniel, que tú me la comentabas muy bien, y yo te pediría que en dos minutos, tú me digas por qué Venezuela no tenía asidero en el Mercosur. Tú alguna vez creo que me expusiste tu visión sobre cómo Venezuela más o menos como a la fuerza se incorporó en el Mercosur en su momento, cuando Hugo Chávez estaba de alguna manera peleado con los mecanismos y con los organismos donde se agrupaba la integración habitualmente de Venezuela, como la Comunidad Andina de Naciones, como digamos el Pacto Andino, todas estas cosas, y Chávez creó la CELAC en un momento, después vino tuvo el ALBA primero, y luego está este tejemaneje para meterse en el Mercosur a la fuerza. ¿Cómo tú crees que fue este proceso? Que no recuerdo bien cuál era tu explicación, pero era muy buena. Bueno, gracias por lo que me toca. Mira, esto no va a sonar muy bonito, pero que no tengo otra forma de decirlo. Hay una tesis de maestría hecha por un maestrante del Centro de Estudios del Desarrollo, del CENDES, ¿sí? Haciendo una comparación. Él hizo para su tesis una comparación entre las ventajas que le daba a Venezuela estar en el Mercosur y las ventajas que le daba a Venezuela estar en la Comunidad Andina. En cualquier comparación, la Comunidad Andina salía ganando como opción de Venezuela. El autor de esa tesis es William Ojeda. Okay. En los tiempos en los que pensaba, lamentablemente, bueno, pero en todo caso, ¿cuál es el planteamiento? Que Venezuela, el mercado natural el mercado natural de las empresas exportadoras venezolanas era el mercado andino como primer destino, y ese mercado andino lo había logrado construir Venezuela, esa comunidad andina. Venezuela junto a Colombia, y Venezuela y Colombia eran los países grandes y se complementaban en producir para ese mercado. Si tú eres dueño de un mercado, no tiene sentido que tú lo abandones para irte a otro mercado donde no vas a hacer cabeza de león, sino cola de ratón. Porque cuando tú comparas lo que tenías tú que ofrecerle al mercado de Argentina, de Brasil y de Paraguay, Uruguay, te dabas cuenta que quedabas en desventaja, porque en realidad desde el punto de vista de la cercanía, de las ventajas comparativas, ventajas competitivas, siempre era el mercado andino superior a lo que te ofrecía el mercado común del sur, el Mercosur. Pero es que no solamente en cuanto al Mercosur, también con respecto al mercado del Caribe. El mercado del Caribe es mucho más ventajoso para Venezuela que el propio Mercosur. Entonces no tenía sentido. Ahora, ¿qué pasa con el Mercosur? Que lo que le interesaba al Mercosur era Brasil, por la expansión que tuvo Brasil en los años 90. Pero eso lo solucionó Caldera en el año 96, con la gran alianza que se hizo con el Brasil de Fernando Henrique Cardoso, sin necesidad de salir de la comunidad andina. Si el mercado brasileño te interesa, tú puedes hacer un convenio con Brasil
y lo que se buscaba y lo que recomendaban todos los expertos en integración económica, inclusive los que asesoraban a la comunidad andina de la Unión Europea, era que ningún país de la comunidad andina se saliera, sino que se fuese a una fusión entre la comunidad andina y el Mercosur, y que se creara un organismo y que así se fuera creciendo para que fuese armónico, porque en el Mercosur el grande se come al pequeño, y lo que acaba de ocurrir es un ejemplo. En la comunidad andina no habría este problema, porque la comunidad andina tiene mecanismos de solución de controversias que no tiene el Mercosur. La comunidad andina tiene un tribunal andino de justicia, la comunidad andina tiene un parlamento andino, la comunidad andina tiene una secretaría general que también soluciona. Eso no lo tiene el Mercosur, y por eso es que el grande, o los grandes, que eran Brasil y Argentina, decidían por encima de los pequeños, como lo siguen haciendo. En la comunidad andina no. La comunidad andina había unos beneficios que de verdad, oye, como uno de los grandes daños que se le ha hecho a la economía venezolana ha sido salir de la comunidad andina y de ese proceso de integración tan importante, de la cual vivían buena parte de los países exportadores. Mira, hay una empresa exportadora de cerámica venezolana, no la voy a mencionar, pero una de las más importantes, que al mercado andino exportaba, estamos hablando de cerca de 70 contenedores al mes de cerámica al mercado andino. Hoy en día esa empresa fue vendida al capital chileno, y ya esa empresa ni siquiera es venezolana. Y cosas como eso, cosas peores. Lo que pasa es que yo creo que, un poco ratificando tu punto, en el momento en el que se decide tomar esta vía, que era la de abandonar la Comunidad Andina de Naciones para irse al Mercosur, la decisión, como todo en Chávez, o casi todo en Chávez, estaba más situada en el plano político que en el plano económico. Recordemos a Cristina Kirchner, y en aquel momento no era Cristina, creo que era Néstor todavía, el presidente de Argentina, y recordemos a Lula da Silva, que era presidente del Brasil, luego le sucede Dilma Rousseff. Chávez se va como por aquella vía, haciendo un poco la contraposición a una Comunidad Andina de Naciones donde tenía una Colombia gobernada por Álvaro Uribe, y que tuvo su pugnacidad durante todos los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Entonces yo creo que lamentablemente al día de hoy, yo que no sé mucho del tema internacional y mucho menos de los temas de integración, ni cultural, ni económica, ni política, estos procesos no son muy fuertes, y así lo digo. Yo creo que al día de hoy lo que estamos es viviendo la resaca de un proceso de integración que no pudo ser porque no tenía norte, un proceso de integración que, como te digo, priorizaba el asunto de arrimarse a los panas, de construir una especie de bloque de contención y que te hiciera coro cuando tú quisieras plantarte como una especie de mandamás con tu insolencia y tu cosa frente al gigante del norte, los Estados Unidos, y venir a montar toda la retórica, porque esto es lo otro de Chávez, que le encantaba armar todo un plano retórico de cada una de las cosas que hacía, frente a lo que era en realidad un mecanismo donde tenía que prelar el asunto económico y los beneficios en términos económicos que eso representaba para nuestro país. Entonces, bueno, ahora anda esta señora haciendo el show allá de una cosa que, bueno, que como te digo, tiene una falla de origen. Es un show absoluto, pero fíjate, ya tenemos que ir al corte porque tenemos un invitado ya en la línea. Yo pienso que todo tiene sentido si nosotros aceptamos que aquí lo que se buscaba era destruir la economía venezolana. Y la mejor forma de destruir la economía venezolana era hacerla más dependiente del Estado. Los factores económicos más independientes de la renta petrolera era aquello que se llama, fíjate que ya eso hasta desapareció del lenguaje de los economistas. Los productos, las exportaciones no tradicionales, claro, que era todo aquello que no era petrolero. Así es. Y lo que se buscaba era incentivarlos, y se creó un banco, el Banco de Comercio Exterior, y se crearon mecanismos y se permitió a través de la comunidad andina darles mercados exclusivos a esta gente. Lamentablemente, ¿qué ganó Venezuela al salirse del mercado andino? Nada, que todo lo que de exportadores no tradicionales que dependían de ese mercado quebraran, se vino todo eso abajo y aumentó la dependencia del petróleo, y al aumentar la dependencia del petróleo, ¿quién reparte los reales del petróleo? El Estado. ¿A través de quién? A través del gobierno. Y en Mercosur no tiene nada que ofrecer, pues no tienes cómo competir. Bueno, pero es que yo quisiera saber... Todos los gigantes en producción como Argentina y Brasil. Es que entrar al Mercosur lo que significa, la única cosa que significa allí, y vuelvo a parafrasear a mi amigo Federico Bocanera, el capitalismo palopana, o a lo que dice nuestro amigo también Joaquín Lombardi, la negociocracia. ¿Por qué? Porque ¿a qué entramos nosotros al Mercosur?
¿Quiénes ganan con una entrada al Mercosur? Es que entrar al Mercosur significa las importaciones. Las importaciones para los grupos de amigos. Los importadores. El poder. Los importadores con dólar a 10. Eso es todo, con dólar preferencial. Un negociote. Pues. No, o sea, salimos de la comunidad andina donde exportábamos, generando riqueza, generando empleo, generando capital, generando inclusive transferencia de tecnología y una comprensión del derecho andino bastante importante para caer en una mafia de importadores. ¿Cuántos dólares habrán dejado aquellas reses extraídas de la Argentina o los pollos del Brasil? Hay que buscar a ver quién importaba pollo y quién importaba carne en aquella época. Vamos al corte. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros desde la vía telefónica, entiendo, desde Skype, a el encuestador Edgar Gutiérrez, además analista político muy respetado por nosotros, siempre con unos trabajos muy interesantes. Lo vamos a tener a la vuelta de esta pausa comercial. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Si te gusta una buena y jugosa carne a la parrilla, date el gustazo en Los Pilones, pero también tienen cerdo, pollo y pescado a la brasa en el término que a ti te gusta. Ah, y ponles el toque de locura con el suero picante de Lara. En Las Mercedes frente al Tolón te queda restaurar Los Pilones, auténtico sabor criollo. ¿Perteneces al gremio médico y solo aceptas pagos en efectivo? Te tenemos una noticia. Bancaribe se reinventa con Mi Punto de Venta Móvil, un novedoso dispositivo que se conecta con tu Android para que tus pacientes te paguen con tarjeta de débito o crédito. Así, no tienes que manejar efectivo y todos estarán más tranquilos. Conoce más sobre Mi Punto de Venta Móvil en bancaribe.com.be. Bancaribe, acortando distancias. El gobierno pensó que engañaría al mundo al sentarse en el diálogo y terminó al descubierto. El Vaticano exigió en una carta que se cumplan los acuerdos y hasta del Papa se pretende burlar. El mundo lo sabe. La crisis es culpa del gobierno y las víctimas somos los venezolanos. La lucha es para rescatar el voto y de ese camino nadie nos va a sacar. Primero Justicia. Nuestra nave turca dejará sentir todo su poder en el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Tiburones de la Guaira, en vivo desde el Estadio Universitario de Caracas a las 6:50 de la tarde. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta y tenemos, como les decía en el corte precedente, a Edgar Gutiérrez desde Skype, que amablemente nos atiende, y queremos hablar de qué, bueno, de lo que están hablando la mayoría de los medios de comunicación en Venezuela cuando se habla de encuestas en estos tiempos, y es del Benebarómetro que acaba de ser publicado hace algunos días, y todos los interesantes tópicos que se tocan allí. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás? Oye, Neomar, ¿cómo estás? Te saludo, un abrazo. Un gran abrazo, por fin logramos tener a Edgar Gutiérrez en Y Así Nos Va, lo estábamos persiguiendo desde hace tiempo. Edgar. Es así, si me permites un segundo, Neomar, sí. Quiero agradecerles primero la invitación, ¿no? Y felicitarlos, porque para mí ustedes tienen uno de los programas de radio más importantes en este momento en el país. Aunque ustedes no lo sepan, se los digo yo, me parece que el trabajo que ustedes hacen, además de valiente, es muy, muy bueno, y por lo menos yo me mantengo muy informado de lo que pasa en el país, porque como ustedes saben, yo estoy más afuera que adentro, a través de lo que ustedes hacen. Yo, por ejemplo, soy un usuario, si no los puedo escuchar en vivo por trabajo o viajando, me meto en lacabilla.com y los escucho casi que todos los días. Antes los escuchaba en aycaracha.wordpress, pero hemos desactualizado eso. Bueno. Entonces, bueno, felicitaciones y primero los piropos después que las piedras. Caramba. Pero Edgar Gutiérrez, muchas gracias. Te saludo, Daniel Lara. Gracias por esa palabra y por esa sintonía. Un abrazo, Daniel. Que siempre nos hace llegar también el feedback con respecto a ello. Pero fíjate, Edgar, bueno, yo, ya que estamos en el tiempo de elogios, yo tengo que decir que los análisis que tú haces normalmente nos permiten también ubicarnos en lo que es
la comprensión de una persona que, más que manejar solamente su opinión frente a lo que ve, investiga, porque a través de esta recolección de datos que haces para Benebarómetro nos permite entender mejor las cosas. Acaba de salir el nuevo Benebarómetro, donde haces una medición de liderazgos. ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se hace ese Benebarómetro? Mira, yo quisiera hablar como 2 horas con ustedes, porque son tantas cosas las que quisiera decir, y sé que el tiempo en radio es complicado, pero es inevitable que les haga algunas precisiones. Primero, y además con mucho cariño, ¿no? Además lo hago para informar a la audiencia. Yo no soy encuestador, no lo soy. O sea, de hecho yo me la paso peleando con los encuestadores. Benebarómetro, para que quede claro, y después te respondo, Daniel, sin duda, Benebarómetro es un producto que hacemos en una firma, en mi firma, que la hago junto con Alfredo Kroger, donde hacemos investigación, se lo mostramos a los clientes y consideramos que una parte de esa información debe ser conocida por la opinión pública, porque las encuestas trabajan con la opinión de la gente, pero la gente no recibe nada de su opinión. Entonces siempre intentamos devolverle algo a la opinión pública de aquello que investigamos. Entonces, yo soy consultor, Daniel lo sabe, hemos incluso hasta compartido escenario en algún momento. Yo trabajo en campañas, o sea, yo trabajo dentro de una campaña, y por razones de oficio tengo que hacer mucha investigación y he aprendido mucho del tema, y a veces por eso me confunden como investigador. Y esa fue una de las consecuencias del año pasado, donde publicamos muchas cosas en las elecciones parlamentarias, dijimos que la oposición iba a ganar, nadie nos creía, y al final terminó pasando lo que pasó. Entonces, por eso el tema del encuestador, ¿no? Pero una precisión. Luego, los liderazgos, ¿no? Yo, como siempre lo escucho, yo escuché en vivo la crítica o la observación de, bueno, ¿por qué no está María Corina? ¿Y por qué tal cosa y lo otro? Me reí mucho. Entonces después en privado le respondí por Twitter a Daniel diciéndole que evidentemente los medimos a todos los que consideramos pueden ser y a los que salen espontáneamente, pero no podemos medirlos a todos todo el tiempo. Entonces rotamos los nombres. En esta ocasión, en noviembre, porque el estudio concluyó a finales de noviembre, María Corina no estuvo en esa lista, y yo creo que es muy importante decir que ella ha estado medida en nuestros estudios. La última, por cierto, fue en julio, donde ella participó. Ella es una de las líderes más importantes de este país, sin duda, no tengo el menor empacho en decirlo, pero sí, en este caso, y me parece que es una crítica válida, debimos haber pensado en incluirla en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque María Corina ha tenido posiciones muy fuertes sobre todo lo que ha pasado a partir del 26 de octubre. Ahora, después de toda esta perorata, y no me quiero encadenar, ¿cómo está el tema del liderazgo en Venezuela? Bueno, el tema del liderazgo en Venezuela, aunque mucha gente dice que aquí algunos bajaron, otros subieron, eso está aún por verse. Cuando uno ve las encuestas, uno siempre está viendo el pasado. Esto es como un ejercicio de astronomía, ¿no? Tú estás viendo cómo quedó la cosa al 24 de noviembre, en el caso específico del Benebarómetro. Después del 24 de noviembre han pasado muchas cosas. Pasó el 6 de diciembre, pasó lo del CNE, etcétera. Y las posiciones, las opiniones todavía, creo yo, no se han sedimentado. Pero uno puede decir varias cosas desde lo simple hasta lo complejo. Uno, los liderazgos opositores están mucho mejor evaluados desde hace rato, desde hace un año por lo menos, que todos los liderazgos oficiales que están en el sótano. Maduro, Cabello, Jagua, Aristóbulo, Padrino, Rodríguez, al que tú quieras, Tarek El Aizami, siempre están en la tabla de las, vamos a llamarlo, de las valoraciones negativas. Es un primer hallazgo que hay. Luego, en la oposición hay como varias ligas, ¿no? Lo que yo llamo las grandes ligas, básicamente son 2 o 3 personas. López, Capriles y Ramos, con lo que ha dicho Daniel acertadamente, la Ramos manía, ¿no? Él se volvió en un rockstar con la presidencia de la Asamblea, y eso lo corroboran los estudios. Luego hay un personaje que es Henry Falcón, que uno no sabe bien cómo etiquetarlo, porque precisamente lo que él considera su mayor fortaleza, que es el medio, es precisamente su mayor debilidad, porque la gente le cuestiona, bueno, ¿usted qué es? ¿Usted es marisco o usted es molusco? ¿Usted qué es? Así es. ¿Chicha o limonada? Pero bueno, en este estudio salió muy bien ubicado, eso hay que decirlo. Y solemos, y esto es como una explicación, ¿no? Casi que estoy aquí teniendo cuentas, pero también creo que eso es una buena práctica en el tema de las encuestas en Venezuela. Solemos medir a los personajes, a los dirigentes de los principales partidos. Por eso es que está Freddy Guevara, por eso es que está Delcy Solórzano, en algunas oportunidades estaba Enrique Márquez, está Julio Borges, etcétera. Entonces, mi conclusión al día de hoy es que todavía estamos metabolizando esto. Yo siento que a Capriles todavía no se le ha cobrado lo que se le podría cobrar por el tema de lo que significó el 2016 y el revocatorio,
porque todavía lo sigo viendo bien. Lo sigo viendo, de hecho está en la tabla como el segundo líder en términos de popularidad e impopularidad, está como el segundo. López está preso desde hace rato y un comunicador muy importante que se llama Alvinson Linares alguna vez escribió que la prisión le sirve a él como una protección también ante los vaivenes de la opinión pública, y eso ha estado presente en sus valoraciones. Estoy seguro que María Corina va a salir bien o mejor de lo que estaba antes. Precisiones: Ramos cae en términos de valoración a como estaba, por ejemplo, en septiembre, y ahí comenzamos a ver como unas pequeñas facturas de eso. Julio Borges también cae en la valoración, y no es ilógico que así suceda, porque venimos de una batalla política en la que hubo un ganador y un perdedor. La gente se molesta porque a veces uno dice la verdad, pero es así. O sea, la oposición perdió la batalla del cambio político en el 2016. A pesar de que uno quiera decir eufemismo y una cantidad de cosas, y no, nadie entiende el cambio de estrategia en 24 horas de ataque total, movilización completa, me siento en el diálogo porque el Papa me lo pidió, porque Cheli me lo pidió. Eso no lo entiende nadie, y eso va a tener costos y consecuencias políticas que apenas estamos comenzando a ver, al menos en la opinión pública. Es Edgar Gutiérrez, director del Benebarómetro. Edgar, hay algo que me llama profundamente la atención. Tú has nombrado a varios de los dirigentes de oposición. Vamos a ocuparnos de los del gobierno. Tú haces una primera generalización que salta a la vista, y es que todos los líderes de oposición, independientemente de que uno se ponga a discriminar por nombres, están por encima del que más tiene aceptación dentro del oficialismo, que es obviamente Nicolás Maduro. Pero a mí me llama particularmente la atención el caso de Diosdado Cabello. Yo, desde el campo de las percepciones, desde el campo de nada más que el observador que se pone a ver venezolana de televisión eventualmente, yo digo, caramba, a mí todo me luce a que Diosdado Cabello está en campaña para algo. Diosdado Cabello parece que puede ser candidato presidencial si es que aquí hubiese un proceso electoral que termine en una elección presidencial. Es el hombre que parece manejar el aparato del PSUV, porque está en todos los estados, le rinden cuenta a los gobernadores, los jefes militares, etcétera. Leo tu encuesta y Diosdado no levanta, pero ni que tome, aquella pastillita azul. Yo no veo, Diosdado Cabello está muy mal, tiene casi 70% de rechazo. ¿Qué crees tú que pasa con Diosdado Cabello? ¿Ha evolucionado con respecto a lo que tenía antes de empezar esta campaña presidencial, no sé cómo calificarla, o está estacionado y no es un líder potable? ¿Qué pasa con él? Otra flor para ustedes. Yo, como a veces no estoy muy en el día a día y en el minuto a minuto de la política, escuché una frase en este programa, creo que de Daniel nuevamente, muy certera, donde él decía: aquí solo hay dos políticos en campaña nacional, y nombraba a Diosdado, que es el caso que te voy a responder ahora, y a Ramos Alú. Son los únicos que de verdad hacen giro nacional. Capriles hizo uno a comienzos de año con el revocatorio y después se quedó otra vez delimitado en Miranda. Diosdado evidentemente está en un despliegue de fuerzas más a lo interno que a lo externo, pienso yo, que ha rendido su fruto. Porque el marco general de la respuesta que te voy a dar es qué pasó con el gobierno o el oficialismo o el chavismo de septiembre, el penúltimo estudio de Benebarómetro, a noviembre. Bueno, uno ve, por ejemplo, que Maduro sube 5 puntos en evaluación positiva, o también se puede decir 5% lo ve menos mal que antes, pues vamos a decirlo también así, porque lo cierto es que 3 de cada 4 venezolanos siguen condenando y criticando su gestión gubernamental, si es que se puede llamar gestión gubernamental lo que hace Maduro. Es decir, el chavismo recupera un espacio de entre 4 y 6 puntos en este estudio, que hay que ver si eso se mantiene o no se mantiene, porque esto puede ser como, ¿sabes?, una inyección de azúcar, que es como el Lacazo, subió unos punticos, gana una elección y después vuelve a caer y incluso está más abajo. Diosdado viene de tener más de 73% de rechazo. Entonces, el rechazo en este último estudio le mejoró, porque tiene apenas 67%. ¿Eso quiere decir que Diosdado es un presidenciable? ¿Que Diosdado va a estar repuntando y va a ser un fenómeno electoral? Yo creo que no, porque es la persona, y esto sí lo sostengo sin mayor ambaje, es la persona más rechazada en la política venezolana desde hace rato. O sea, Diosdado ha tenido rechazos de 65% dentro del chavismo. Pero la política siempre es cambiante, es como la pelota, ¿no? Es redonda y siempre se mueve. Y él viene cometiendo un proceso de imagen, de comunicación, y él está haciendo una campaña, y aquí voy a hablar con una lógica que a muchos les puede sonar como antilógica, que él está haciendo una campaña para su gente, para los duros. Cuando Maduro le roba a Kreisel, porque no le expropió ni le comenzó, cuando Maduro le roba a Kreisel, Maduro no está pensando en tener más del 50% de popularidad. Maduro está pensando en consolidar
y cantar y predicarle a su coro, Uh-huh. porque ese coro se le estaba yendo. Uh-huh. Entonces probablemente veamos una reconsolidación o recompactación del chavismo. Y eso en Cabello tú lo ves como una señal. Pero también está, por ejemplo, Padrino. Padrino está mejor evaluado o menos mal evaluado que Diosdado. Sí, fíjate, y Edgar, Maduro también se recuperó un poquito. sin duda. Edgar, tenemos que hacer un corte comercial, pero al regreso queremos seguir conversando sobre esto y con una argumentación particular que se hace, sobre todo desde la defensa, desde el alto mando de la Mesa de la Unidad, donde se dice que, bueno, que sí, que Maduro tiene 80% en contra, pero que tiene 20% a favor, y que bueno, y que Caldera tuvo 7% y con 7% terminó su gobierno. Nos gustaría conversar de esas argumentaciones un poquito. Es una provocación, Ariel. La respondemos al regreso. Al regreso hablamos de eso. Ya venimos con Edgar Gutiérrez y su programa favorito de esta hora. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. El año pasado te lo dijimos y la calidad habló por sí sola. Las mejores hallacas son las famosas de Roxana. Pero ahora queremos contarte de la extraordinaria carne en vara que te ofrecen Roxana y Rómulo. Un tiro al piso. No pierdas la oportunidad de degustarla en tu fiesta corporativa, matrimonio o celebración familiar. Te sentirás como en el llano. Contrátalos a través del 0212-662-9880 o por el 414-320-0679. Las famosas de Roxana, ahora con carne en vara. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Las pequeñas cosas nos hacen grandes. Regala sabor, frescura y tradición. Regala Central Madeirense. ¡Ho, ho, ho! Una Coca-Cola siempre es deliciosa. Así refrescante. Ideal para compartir estas fiestas celebrando la Navidad. Gracias a todos aquellos que con su esfuerzo la hacen posible. Coca-Cola, saborea el momento. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budare de la India. Deleita tu paladar. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Estamos conversando con nuestro amigo Edgar Gutiérrez sobre los resultados de la última muestra del Benebarómetro. Y allí, Edgar, antes de irnos al corte, comentábamos esa afirmación fácil de defensa o de quizás de interpretación, que como toda interpretación es válida, porque cada quien puede tener su interpretación, pero me gustaría conocer, el hecho de que Maduro tenga el 80% en contra significa que tiene el 20% a favor. Mira, aquí como siempre digo responsablemente, voy a hablar de la encuesta que se le hizo a una sola persona, que el campo es una sola persona, que soy yo, o sea, son mis opiniones. Exacto. Con esto no quiero comprometer lo que dicen los estudios, porque los estudios son los números, están y se publican y la gente puede estar a favor o en contra, pero esos son los números. Yo creo que decir que, creo que tu pregunta en el corte anterior fue, bueno, ¿cómo es eso de que aún con el 20 eso todavía es mucha gente? Creo que te entendí bien, ¿no? Sí, Daniel, correcto. Yo creo que eso es una demostración de flojera política inenarrable. O sea, bueno, es que todavía no está en cero. Entonces, como no está en cero todavía, entonces no podemos hacer mucho más. Porque no se nos olvide que algunos de los personajes y voceros que dicen eso hoy, hace 2 años, incluso menos, decían, todavía no podemos avanzar porque no somos mayoría. Cuando incluso ya los estudios de opinión decían claramente que aquellos que se oponían al gobierno eran más. Y ahora, digamos, con mayor claridad, siguen diciendo, no, pero es que todavía tiene 20%, y eso es mucho, o sea, caramba, hay que entender todavía eso. Bueno, entonces, ¿qué van a esperar? ¿Que llegue a cero? No, nunca va a llegar a cero, ni nunca va a haber cambio político, que es tu principal promesa política desde el año pasado, si tú mantienes ese esquema de, bueno, es que como todavía no está en cero, no puedo hacer nada. Me parece que bueno, eso dice mucho de nuestra oposición.
Y aquí yo tengo la libertad para decirlo con mucha claridad. Como la verdad yo no tengo perro que me muerda en Venezuela, y yo creo que cuando la MUD lo ha hecho bien hay que decirlo, pero cuando lo hace mal, que es la mayoría de las veces, hay que decirlo también. Bueno, eso es parte de la oposición que tenemos, una oposición que es básicamente electoralista y que no sabe más nada sino contar votos. Y eso, bueno, eso le puede gustar a la gente o no, pero hay que, en el contexto actual venezolano, donde no te enfrentas a un adversario electoral, sino a algo mucho más feo que eso y mucho más desalmado que eso, tú no puedes pensar solamente que lo electoral es y más nada. Entonces, bueno, pero entonces el 20% todavía sigue siendo mucho. Bueno, ¿y entonces qué quieres? O sea, tú lo que quieres es que te coma el tigre, ¿no? Es lo que diría yo popularmente. Esa es mi valoración concreta y que dice mucho de qué fue lo que pasó a final de octubre y noviembre, y que es lamentablemente lo que creo yo que se avecina en el 2017. Una discusión nuevamente sobre lo electoral, sobre, bueno, vamos a la famosa tesis que yo nunca he entendido, la verdad, de acumulación de poder con las gobernaciones, si es que va a haber elección de gobernador, y seguimos de elección en elección diciendo siempre que este es el año, que este es el año de la salida, este es el año del cambio, y ya Maduro va para su 5º año de gobierno, ¿no? ¿Me equivoco? ¿5º o 4º año? 5º año, creo. Bueno, Edgar, pero cuarto año. Hay un punto importante. Hay un punto que marca, digamos, el último trimestre del año, y tiene que ver con el episodio particular donde la Mesa de la Unidad y el PSUV deciden hacer pública una ronda de conversaciones, quizás exploratorias, luego preliminares, llamadas prediálogo, luego sí, encuentros de diálogo, después negociaciones, como quiera usted ponerle. Ese punto, Edgar, marca un momento de inflexión. Yo creo que hay muchas variables, porque estuve leyendo el estudio completo, que se modifican a partir de que ese momento se da. Cuando estos dos grupos políticos, que digamos son quienes capitalizan o monopolizan lo que es la polarización en Venezuela, deciden sentarse. ¿Cuáles son las variables que se modifican de alguna manera sustancial después del episodio del diálogo? Y sé que tu postura es un poco de crítica en cuanto a la MUD, dado los resultados del diálogo, pero ¿qué digamos que es lo que se modifica sustancialmente que podamos apreciar allí, por ejemplo, en percepción de la popularidad de Maduro, en percepción de la popularidad de la MUD, en percepción de la intención de voto? ¿Qué se modifica allí? Bueno, varias cosas, y agradezco el comentario porque precisamente esa es la idea, ¿no? Que uno entiende que entre el último estudio, el penúltimo, mejor dicho, de septiembre, y el último, que es noviembre, ocurrió algo, que fue ese diálogo. Diálogo que tenía rato ocurriendo, por cierto, pero que se hizo público, como bien dice Neomar, a final del mes 10. Entonces, bueno, Maduro, por ejemplo, que tenía una opinión negativa o de, digamos, crítica a su gestión de 76%, ahora es de 72%. Si tú le preguntas a la gente, ¿usted cree que Maduro debe salir de la presidencia lo más pronto posible o usted cree que debe continuar al frente de la presidencia? En septiembre, 23% te decía no, tiene que terminar su periodo. Y ahora te lo dice 29%, es decir, 6 puntos más. Si tú ves, por ejemplo, estoy aquí leyendo la encuesta rápido para responder. La valoración de la MUD, Edgar, por ejemplo, la valoración de la MUD creo que también desciende un poco, o sea, no en términos positivos, por este episodio. En términos generales, la MUD no está golpeada en decir que perdió popularidad. O sea, yo no creo que sea correcto decir eso. Lo que creo es que la gente quiere a la MUD haciendo otra cosa, ¿no? Porque le pregunta a la gente, ¿usted cree que la oposición tiene que estar luchando por un cambio o dialogando con el gobierno? Y cuando tú ves los números de los opositores, porque eso es importante para su audiencia, cuando uno lee una encuesta, uno no solamente puede leer el dato global de todos los que responden, sino hay que verlos por segmentos políticos en Venezuela. Cuando tú ves a los opositores, que es distinto cuando uno dice la oposición, uno dice muchas cosas en una sola. En realidad hay dirigencia de la oposición y hay opositores, personas, pues, como tú, como yo, como Daniel. El 68% de los opositores, o aquellos que se definen como opositores, dicen, yo prefiero ver a la oposición luchando por un cambio. Cuando tú ves las variables del diálogo, tú dices, bueno, 58% del país está de acuerdo con el diálogo. Claro, pero ves que el 52% está en desacuerdo con el diálogo dentro de la oposición. Cuando tú ves, se le preguntó a la gente, ¿usted cree que la suspensión del juicio político, mal llamado juicio político, hay que decir, en noviembre, y la marcha de Miraflores, ¿usted cree que eso fue acertado o usted cree que eso fue desacertado? 62% de los opositores piensan que fue desacertado. Entonces desde ahí es donde uno parte para reflexionar, bueno, ¿cómo es que un segmento político, una dirigencia, cuando tiene, digamos, la ofensiva
vamos a decirlo, vamos a exagerar un poquito, tiene arrinconado al adversario, y exagerando, yo sé que no es exactamente así, ¿cómo es eso de que en ese momento tú le tiendes la mano y le das estabilidad? O sea, no se entiende, así como no lo entiendo yo, me imagino que muchos opositores tampoco lo entienden. Sí. Eso es básicamente lo que yo diría. Entonces, en términos de mercados políticos, la oposición, o aquellos que se autodefinen como opositores, pasan de 54%, el máximo histórico de esa variable desde que se mide en Venezuela. Esa variable, por cierto, la inventó John Magdaleno, hay que darle su crédito por eso. Eso bajó a 52.8, es decir, a 53%. Eso técnicamente no es un descenso, porque está contenido dentro del margen de error de la investigación. Pero, por ejemplo, el chavismo pasa de 27.5 a 31.4. Es decir, recuperan ahí unas cositas de... Pero son 20 puntos, Edgar. Es lo que yo hablo de la recompactación. Pero son 20 puntos de diferencia, ¿no? En términos electorales, el gobierno, si aquí se produce una elección a lo que fuere, que no es lo que, por cierto, se ve en el horizonte inmediato, pero si así fuera, en un escenario hipotético, aquí parece que el gobierno no gana en una elección de una reina de carnaval, nada, no gana, imposible. Si habláramos del escenario de Disneylandia, es decir, que hubiese elección mañana en Venezuela, o el próximo domingo, como debería haber tocado, si no el domingo pasado la de gobernador, así es. No hay posibilidad alguna de que en una elección nacional el chavismo pueda ganar. No hay posibilidad. En el corto plazo no existe. Y por eso esa es la razón más que clara de por qué no se dio revocatorio, de por qué no se dio en las gobernaciones, porque les doy un dato. Yo que no soy encuestador, pero trabajo con ellos. Los encuestadores han estado, y eso es una señal, ¿no? También que les doy ahí un dato para su análisis en programas subsecuentes. Los encuestadores en Venezuela en este momento están llenos de trabajo, llenos, haciendo encuestas en todos los estados. ¿Por qué será? ¿Será que hay Porque los políticos están pensando en las elecciones regionales, por eso. Entonces casi que es un problema hacer una encuesta nacional, porque los equipos de campo están, digamos, a full, a toda máquina en los estados. Pero, por ejemplo, una incidencia que puedo hacer aquí pública del profesor Seijas, que quien hace quizás aquí más encuestas en Venezuela, es: no hay estado en este momento en el que el chavismo esté ganando. No existe. Lo que quiere decir... Probablemente del Tamacuro y Amazonas, que él casi no encueste por razones obvias de que eso no rinde el fruto económico que permite un estado como ese. No hay posibilidad alguna de que el chavismo gane en este momento en algún estado. Lo que quiere decir que si el chavismo es consecuente con lo peor que se piensa de él, que parece termina siendo lo acertado, porque piensa mal y acertarás, esta gente tiene debería tener todas las razones suficientes para no hacer elecciones más nunca. Tú sabes que en el 2015, temprano, como ese cuento yo lo he echado varias veces, aquí lo voy a echar corto, en el 2015 como en abril, mayo, no me acuerdo, todavía no había fecha de elección, porque esa fecha la dieron en junio al final. Yo decía, bueno, si aquí hay una elección, aquí la primera posibilidad de ganar la tiene la oposición, pero yo no creo que haya elecciones. Por eso mismo que estamos hablando hoy, 14 de diciembre del 2016. Y yo sostenía hasta muy tarde en el año que todavía no estaba seguro que hubiese habido elecciones. Y Maduro después, en una locución, me lo ratificó. Él se convenció de que haber ido a elecciones en el 2015 con las parlamentarias fue un error. Porque, bueno, quedó como quedó el panorama parlamentario. Y la evidencia mayor, más clara, más palmaria, diría un poeta, es lo que pasó en el 16. No hubo elecciones. Olvidémonos del revocatorio por un segundo. Tocaban sí o sí las de gobernadores. Tampoco las hubo. La pregunta es, ¿las habrá en el 2017? Y ahora con esta redesignación de Socorro y de Tania en el CNE, que es una de Diosdado y una de Maduro, en ese orden. No lo veo. Es una incógnita a esta altura, Edgar, es una incógnita, pero lo que no fue una incógnita fue tu acertada participación de esta tarde. De verdad que el tiempo que esperamos para conversar contigo valió la pena. Ha sido muy interesante lo que nos has expuesto, Edgar, y desde acá te dejamos un gran abrazo desde Radio Caracas Radio, específicamente desde Y Así Nos Va. Un abrazo, Edgar. Que se repita pronto. Un abrazo para Ojalá, Edgar. Muchísimas gracias, Edgar Gutiérrez, con quien conversábamos sobre el Benebarómetro. Algunos comentarios que tenemos por acá por las redes. Guillermo Carrasco, nuestro amigo, el cantautor venezolano Guillermo Carrasco, que es oyente de este programa y nos honra con su sintonía. Así es. Nos dice que en que no descienda ese 20% de popularidad que aún tiene el gobierno es en lo que se gasta el erario. Yo estoy convencido de eso. Lisbeth Hernández nos manda saludos desde San Diego, California, y dice que más pueblo y menos mood porque el pueblo se siente defraudado y frustrado. Alberto Callejón nos dice
Averigüen cuál es la tasa de guardias a prisioneros en una cárcel. Un guardia por cada 4 prisioneros. Con 20% están más que cómodos. María González nos dice, primero entra un camello por el ojo de una aguja que Diosdado llega a candidato presidencial. Es detestable. Mire que no sé. Yo tuiteaba sobre eso en estos días y en Venezuela, lamentablemente, en la Venezuela chavista se han confirmado hechos que en la práctica parecían imposibles, que han terminado convirtiéndose en realidades. Bueno, ahí está. El presidente es el presidente. Maduro, a Maduro el gobernador Capriles le llamó, recién electo, dijo, esto es un mientras tanto, y no estoy cargando contra Capriles, estoy nombrando algo que se me recordé de repente. Esto es un mientras tanto. Maduro va, como lo decía Edgar Gutiérrez, creo, ahora tengo una confusión, no sé si es el cuarto, al inicio de su cuarto o quinto año de gestión. Vamos para el cuarto. Y vamos en un sentido que lamentablemente, y lo digo ya cuando tenemos que hacer el corte, tiene todas las indicaciones, lo decía Ricardo Sucre, que no es, por cierto, uno de los analistas que uno más aplaude en este programa, porque tiene puntos de vista con los que podemos diverger, pero decía algo que es muy cierto. Maduro tiene en su criterio el 70% de probabilidad de culminar su periodo, porque no hay manera a esta altura de institucionalmente acortar o finiquitar el periodo de Nicolás Maduro, toda vez que ya se dio a la trastada del referendo revocatorio y lo que todos conocemos. Vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es hora de que pases tus tarjetas Banesco o tus tarjetas de crédito de otros bancos por un punto de venta Banesco y tu compra te puede salir gratis. Serán más de 5,000 tickets premiados. Banesco contigo. El auténtico sabor de la carne en vara también lo tiene Roxana. Para tu feria de Navidad, tu fiesta familiar, corporativa, tu celebración de fin de año o para disfrutarlas en familia. Si ya probaste sus hallacas, las famosas de Roxana también es carne en vara. Pídelas por el 0212-662-9880 o por el 0414-320-0679. Las famosas de Roxana, ahora con carne en vara. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en La Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, antigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástico-ocular, oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. ¡Oh, oh, oh! Una Coca-Cola siempre es deliciosa. Así refrescante, ideal para compartir estas fiestas celebrando la Navidad. Gracias a todos aquellos que con su esfuerzo la hacen posible. Coca-Cola, saborea el momento. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Entiendo que la Asamblea Nacional se ha declarado en sesión permanente. Como en sesión permanente, ya lo dijimos ayer y hoy solo ratificamos, están nuestros amigos de la famosa de Roxana. ¿Dónde? En la Plaza Alfredo Sadel están Rómulo y Roxana atendiéndolos allí con las más ricas hallacas. El pan de jamón no. El pan de jamón lo buscan en otra parte para que las acompañe. Lo que sí tienen allí también es la carne en vara. A veces tienen lechón. A mí me da dolor cuando montan en el asador el cochinito. No, chico. Que está chiquitico. No. Pero es una delicia igual. Entonces ustedes ya saben, hasta el 30 de diciembre, por eso sesión permanente, están hasta el 30 de diciembre. Ahora, si usted quiere... el salado y el dulce. Si usted quiere endulzarse la vida, yo le tengo que hacerle una recomendación de corazón. Esto no es una cuña, esto es una recomendación. De corazón. Ayer fui a la heladería Il Cuore del Gelato. Eso está en el Centro Comercial Multiplaza del Paraíso. Mira, el helado que me comí era de verdad. Sí, doble, yo lo vi. Bueno, lo pueden ver en nuestras redes sociales. Un helado maravilloso helado, gracias a la gente del Cuore del Gelato, a su gerente, Francisco, a nuestro amigo Gabriel,
que nos obligó, nos dijo, vaya, ¿cómo se el agua allá en el Cuero de Gelato? El tuyo de stracciatella y Oreo. Pero eso era una cosa, yo de verdad, yo todavía, yo tuve sueños con ese helado. Por eso es que vas a repetir en este Por eso es que voy a repetir. Voy a volver, Gabriel. O sea, y atención. Voy a volver y cuando llegue, agárrese, porque voy por los helados. Y el Cuero de Gelato en el Multiplaza, aquí mismo, El Paraíso, aquí cerquita. Mira, tenemos aquí comentarios también que es necesario que leamos. Bueno, desde Londres nos saluda Giancarlo, como siempre, que nos hace llegar esos saludos. Me dice que me acuerde de la camisa de Steven Tyler. Entonces ya me la puse, Giancarlo. No está viendo el programa. Pero es que no la puede poner tanto porque la gasta. Es verdad. Irube López nos dice, a como vamos, Maduro terminará su mandato. ¿Ustedes creen que se realicen elecciones o se declarará la neodictadura en dictadura tradicional? Bueno, creo que vamos en eso. Por aquí nos dice... la pregunta se responde en parte con la participación de Edgar Gutiérrez. No hay manera de que el gobierno, por lo menos en el inmediato futuro, gane unas elecciones a lo que sea. Por eso se lo preguntaba. En tal sentido, bueno, ¿qué puede esperar uno del gobierno? Ahora, tampoco es que declarar un gobierno que no hace elecciones, porque lo de ahorita, que corresponden a unas elecciones, es una prórroga según ellos y según el CNE, tampoco es que eso tiene costos nulos. Adentro quizás los tenga, afuera no sé qué van a inventarse para un parapeto. Probablemente dirán que es una cosa de la guerra económica, de que hay un estado de conmoción nacional y que por eso no se pueden hacer elecciones. Pero eso tiene sus costos de cara a la opinión pública, sobre todo internacional, porque la nacional a ellos les resbala. Aquí nos dice Willy Estrada, felicita la participación de Edgar Gutiérrez. Lo mismo hace acá Alejandra Salas. Adoníbal Martínez, por su parte, nos dice que a los diputados de la Unidad Democrática electos el 6 de diciembre del 2015 les quedó grande la silla del Parlamento. Por aquí nos dice también, ¿qué tenemos por acá? Benavides nos dice, culpa en gran parte de Voluntad Popular imponiendo en enero la bendita agenda de la amnistía, imposible sin cambio de gobierno. Nos dice por acá Antonio, que Teatro del Bueno, como lo que ha hecho la MUD y Asamblea Nacional, sigue con el juicio político. Carla Gámez nos saluda desde Nueva York por el excelente invitado. Gracias, Carla. Nos dice por aquí también Luis Rafael Martínez. Edgar Gutiérrez es uno de los más acertados lectores y analistas de encuestas en el país. Isbelia nos dice que le encanta Edgar Gutiérrez porque a su juicio es uno de los mejores analistas político-numéricos, o será el único. Mira, un reclamo que tengo que hacer de Luis Serpa. Está mandando un SOS desde acá a Hidrocapital por una situación con, entiendo, un bote de agua en el kilómetro 9 del Junquito. Desde hace 15 días, desde hace 15 días nada de agua, no es bote de agua, botes de agua en otras partes. Ahí es que escasea el agua desde hace 15 días, kilómetro 9 desde el Junquito. Vega Ortega de Caracas, muy bueno el programa, buena la información suministrada. Hola caballeros, pido y deseo mucha luz y fuerza y que todos los venezolanos despertemos, cada uno de nosotros seamos líderes. Ya basta solamente de los políticos vendidos que además son hipócritas. Lo dice Evelyn del 23 de enero. Tania nos saluda desde Calgary, Canadá, escuchando nuestro programa en sintonía desde allá, desde Canadá. Un saludo. Marjorie de la Guaira dice que Cabello ni los perros lo terminan alzando para, bueno, aquí hay una cosa que no puedo para hacerlo pipí. Sí, Elizabeth de la Candelaria nos saluda también. Le enviamos un abrazo. Daniel Lineomar, hijos, además de las largas colas en Banesco para el cambio de los billetes, llegamos a casa en el kilómetro 9 de Colina Suave, La Quebradita, y hoy tampoco llegó el agua. 2 semanas, esto lo dice Dilia Ávila, que evidentemente escribe desde este mismo sector. Saludos a Margie López desde Caricuao, nos escribe, a Ana Ponte, a Cecilia Albornoz desde Austin, Texas, saludos a Ezio también, y a todos, como Antonio González desde Guatire, Alexander Sequera, Jaime Crespo, Mari Domínguez, todos estos oyentes que nos escriben a través nos estamos comiendo nos escriben a través de nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias.